Un veterano sin hogar enfrenta juicio. Pero cuando la jueza escucha su nombre, la sala entera se levanta. Samuel Duarte llevaba 3 noches sin dormir. La última vez que comió algo caliente fue hace casi una semana, media hamburguesa que un niño le dio desde la ventanilla de un auto. El resto del tiempo vivía de lo que encontraba en los basureros. No pedía. No hablaba. Solo existía. El frío de la madrugada lo había obligado a meterse en el portal de una tienda cerrada. Ni cartón tenía. La policía lo encontró ahí, temblando, con los labios morados y sin zapatos. Lo esposaron como si fuera un criminal peligroso. Tiene derecho a guardar silencio. Él no dijo nada. ¿Qué iba a decir? Ahora estaba ahí, en el banquillo de los acusados, rodeado de miradas indiferentes. Nadie lo reconocía, ni siquiera él mismo, al verse reflejado en la pantalla del monitor del tribunal. Tenía las manos sucias, los nudillos abiertos, la barba crecida. Su pantalón estaba manchado con sangre seca y su chaqueta era una prenda militar vieja que apenas le quedaba. El abogado de oficio que le asignaron era joven, demasiado joven. Parecía más nervioso que él. Se le notaba en las manos, que no paraban de mover los papeles, como si quisiera desaparecer entre ellos. Caso número 142. El Estado contra Samuel Duarte. En cuanto se pronunció su nombre, se hizo un silencio extraño. Un silencio que no era habitual en esa sala. Las bancas crujieron. Un hombre en la parte trasera se levantó. Luego otro. Y otro. Los murmullos comenzaron a rodar por la sala como una ola. Gente que antes no prestaba atención, ahora levantaba la cabeza. Samuel no entendía. Su vista borrosa apenas podía distinguir los rostros. Hasta que escuchó a alguien susurrar. ¿Samuel Duarte? ¿El capitán del 51? La jueza Mariana Esteves frunció el ceño, se ajustó las gafas y volvió a mirar el documento. ¿Duarte? ¿Samuel Duarte? ¿El que sirvió en Kandahar, en el 2013? El abogado de oficio, torpe, asintió sin saber el peso que ese nombre cargaba. Sí, eso dice el expediente. La jueza se quedó inmóvil. Y entonces, lo inesperado, se puso de pie. Uno a uno, los asistentes en la sala también comenzaron a levantarse. Algunos llevaban medallas. Otros, cicatrices. Y otros, simplemente, los ojos llenos de lágrimas. Samuel los miraba sin comprender. Lo único que había sentido en los últimos años era indiferencia, asco o miedo. Nadie lo había mirado así desde que volvió a casa, si es que alguna vez tuvo una. ¿Puede explicar cómo llegó a esta situación, señor Duarte? Preguntó la jueza, ya sin la dureza habitual. Samuel respiró hondo. Le dolía el pecho al hablar, pero no por heridas físicas. Hacía tiempo que no usaba su voz para contar algo que no fuera mentira. Mi esposa falleció mientras yo estaba en servicio. Un derrame. Nadie me avisó. Cuando regresé, ya la habían enterrado. La casa estaba a nombre de su familia. Me echaron. Me dijeron que estorbaba. La jueza bajó la mirada. Intenté trabajar, siguió Samuel. Pero no podía. Me levantaba a gritos. No dormía. Una vez golpeé a un compañero sin darme cuenta. No quise hacerle daño a nadie, así que me fui. Me fui de todo. Un silencio más pesado que el anterior cayó sobre el tribunal. Uno que no juzgaba. Uno que escuchaba. Y entonces, una voz desde el fondo. Ese hombre me salvó en el Mand. Me arrastró con la pierna destrozada hasta una zona segura. No me dejó morir. Samuel levantó los ojos. Era un soldado retirado, con muletas y uniforme descolorido. Y a mí me dio su campera en medio de una tormenta cuando todos nos congelábamos. Gritó otro. Yo ni siquiera era soldado. Solo era un niño. Dijo una mujer. Mi casa se incendiaba y él entró sin pensarlo. Me sacó envuelta en una manta. Tenía la cara quemada, y aún así me abrazó. La fiscal pidió orden. Pero no había cómo detener aquello. Eran demasiadas voces. Demasiados recuerdos de un hombre que había sido olvidado por el sistema, pero no por las personas a quienes les había salvado la vida. La jueza dio un paso hacia el frente. Se quitó la toga. Caminó lentamente hacia Samuel. Capitán Duarte, yo también fui evacuada por usted en Kabul. Usted me cubrió con su cuerpo mientras caían bombas. Ella alzó la mano, se cuadró firme y le hizo un saludo militar. Samuel tragó saliva. La garganta le ardía. Las lágrimas, sucias,
le corrían por la barba. Este juicio, dijo la jueza, no va a continuar. Pero antes de que pudiera dar otro paso, se abrió la puerta del tribunal. Una figura apareció, con traje oscuro y una carpeta en la mano. Caminó con decisión hacia el frente, miró a Samuel, y dijo: Capitán Duarte, vengo en nombre del Departamento de Veteranos. Tenemos mucho que corregir. Y vamos a empezar ahora. El hombre de traje oscuro se presentó con voz firme. Marco Luján, inspector del Departamento de Veteranos. Vengo a hacer una declaración oficial. Todos lo miraron. Samuel seguía sentado, con la espalda encorvada, como si no entendiera que, por fin, alguien hablaba en su nombre. Luján abrió la carpeta, hojeó unas hojas con rabia contenida y levantó la vista. Este tribunal debe saber que el señor Samuel Duarte ha sido víctima directa de negligencia institucional. Fue dado de baja médica sin compensación completa, su expediente fue extraviado por error administrativo, y durante 4 años estuvo en una lista de espera para tratamiento psicológico, que nunca llegó. Un murmullo recorrió la sala. La jueza frunció el ceño. ¿Está diciendo que el Estado lo dejó sin asistencia? Estoy diciendo, interrumpió Luján, con los nudillos blancos por la presión de sus puños, que a este hombre se le prometió ayuda, vivienda, atención médica. Se le prometió dignidad. Lo único que recibió fue abandono. Objeción. Gritó la fiscal. Retírela. Ordenó la jueza. Quiero escuchar esto. Luján continuó. Duarte fue condecorado 3 veces por actos de valor. Pero cuando volvió al país, lo pusieron en un albergue con goteras, sin calefacción, rodeado de otros veteranos con trastornos severos. No había médicos. No había seguimiento. Solo paredes húmedas y formularios interminables. Un hombre entre el público se levantó bruscamente. Yo estuve en ese albergue. Gritó. Nos daban una bolsa con pan duro y una taza de sopa aguada. Duarte nos enseñaba a mantenernos vivos. Él, no el Estado. Y lo echaron por defender a otro veterano al que golpearon unos guardias. Gritó otro. Ese centro ni siquiera tenía agua caliente. Los informes eran falsos. Samuel miraba al suelo. No quería recordar. No quería volver a ese lugar que olía a orina, donde los hombres gritaban en sueños, reviviendo guerras que nadie más quería ver. ¿Y dónde estaba usted entonces?, preguntó la fiscal con tono desafiante. Luján no vaciló. Escondido entre papeles, señora fiscal. Como todos los que preferimos no ver lo que pasaba. Y luego bajó la voz. Hasta que me encontré el nombre de Duarte en un informe. Fue como ver el nombre de un fantasma. Un héroe convertido en basura por el sistema que juró protegerlo. La jueza golpeó con fuerza el mazo. ¡Basta! Todos callaron. Su mirada recorrió la sala con furia. Quiero una investigación inmediata sobre todo esto. Y quiero saber cuántos Samuel Duarte hay durmiendo en la calle mientras nosotros fingimos que no existen. Pero justo cuando parecía que por fin la justicia se abría paso, una mujer con traje gris se levantó desde una esquina del tribunal. Piel blanca, labios apretados, carpeta negra en mano. Su señoría, dijo, represento a la aseguradora que rechazó el subsidio habitacional del señor Duarte. Según nuestros registros, él firmó una renuncia voluntaria. Samuel se giró lentamente hacia ella. Y con una voz que ya no era quebrada, sino seca y firme, preguntó: ¿una renuncia voluntaria, escrita mientras estaba bajo sedación? Silencio. Voluntaria, cuando tenía alucinaciones, cuando me temblaban las manos, cuando no entendía ni siquiera qué día era. La mujer no respondió. Esa firma, dijo Samuel con los ojos llenos de rabia, me costó el único lugar donde dormía sin escuchar gritos. ¿Y ahora viene aquí a leerla como si fuera válida? La jueza se quitó las gafas. Lenta, muy lentamente. Señora, salga de esta sala. Ahora. La mujer retrocedió, pero antes de irse, murmuró algo. Solo seguíamos el protocolo. El protocolo, respondió Luján, es exactamente lo que destruyó a este hombre. Samuel respiró hondo. Por primera vez en años, alzó la vista con la espalda recta. Ya no era el vagabundo invisible. Era el soldado que el país había olvidado, y que ahora todos comenzaban a recordar. Los murmullos no se apagaron tras la expulsión de la abogada. Si algo, crecieron. Un periodista que se había colado entre el público encendió discretamente una grabadora. Otro ya escribía frenéticamente en su libreta. Las cámaras, prohibidas en ese tipo de juicio, ahora asomaban desde los teléfonos móviles del público,
ignorando las advertencias del alguacil. Se acabó el silencio, susurró alguien. La jueza Esteves no pidió orden. Tampoco mandó a apagar nada. Solo miraba a Samuel, como si estuviera presenciando algo más grande que un juicio, el principio de una verdadera explosión. Luján volvió a hablar. Esta vez no desde el protocolo, sino desde las entrañas. Samuel Duarte es uno de los 2.631 veteranos que quedaron fuera del sistema en los últimos 5 años. Todos con promesas de rehabilitación, vivienda, atención médica. Y todos, sistemáticamente ignorados. La fiscal ya no tenía argumentos. La jueza le hizo un gesto de silencio. Tenemos pruebas de que muchos firmaron documentos bajo sedación, continuó Luján. Que se falsificaron formularios para limpiar estadísticas. Que hubo funcionarios premiados por reducir la carga del sistema, es decir, por dejar a esta gente morir en la calle. Una mujer en el público se cubrió la boca para no llorar. Mi hermano era uno de ellos. Se pegó un tiro detrás de una estación de buses. 3 días después le llegó una carta que decía que su cita había sido reprogramada. A mi padre lo metieron en una clínica sin médicos. Lo único que hacían era doparlo y callarlo. Los gritos empezaron a superponerse. Pero no eran caos. Eran verdad. Eran una década de abandono acumulado estallando como un maremoto entre las 4 paredes de ese tribunal. Samuel se mantuvo en silencio. Pero por primera vez, apretó los puños. Lo hacía cuando en combate sabía que algo grande estaba por venir. La jueza golpeó la mesa. No con enojo. Con decisión. He escuchado suficiente. Todos callaron. Voy a emitir una orden directa para abrir una investigación penal contra cada oficina, directivo y funcionario involucrado en la negligencia que sufrió el señor Duarte. Y eso incluye a todos los niveles, desde el Centro de Veteranos hasta el Ministerio de Defensa. ¿Tiene ese poder, su señoría? Se atrevió a preguntar la fiscal, ya más pálida que papel. La jueza se le acercó. Muy despacio. ¿Usted cree que no? Susurró. Mire alrededor. Nadie va a callar esto ya. Samuel levantó la mirada. A su alrededor, las cámaras ahora estaban apuntándole. Su rostro, cansado y maltratado, era ahora la prueba viva del fracaso de un sistema entero. Y entonces ocurrió algo que desató más furia aún. El joven abogado de oficio, ese que había permanecido callado, sacó un documento de su maletín. Temblaba. Yo, tengo algo que no debía mostrar. La jueza lo miró con sorpresa. El joven se puso de pie. Mientras revisaba el expediente de Duarte, encontré un archivo digital oculto. Un documento con una nota de voz. Alguien del centro de atención dejó esto sin borrar. Activó su celular. En la sala se escuchó una grabación con interferencias, pero clara. Este Duarte es otro de esos loquitos que vuelven hechos mierda. No vale la pena meterle recursos. Total, va a terminar muerto como los otros. Si firma, mejor. Si no, lo damos de baja y que duerma en la calle. Más fácil que hacerse cargo. Un silencio escalofriante cayó sobre la sala. Y luego, gritos. Asesinos. Se sabía y no hicieron nada. Mi hermano se murió por culpa de esa misma gente. Samuel temblaba. No por miedo. No por frío. Sino por la rabia que le hervía bajo la piel como lava contenida. ¿Lo escucharon? Dijo en voz baja. Eso es lo que valemos para ellos. Basura. Problemas administrativos. Estorbos. Y entonces, se puso de pie. No lo había hecho en todo el juicio. Y cuando lo hizo, lo siguieron todos. Veteranos, madres, hermanos, ciudadanos de a pie. Todos se pusieron de pie ante él. Ya no era el vagabundo del umbral. Era la verdad encarnada. Y nadie podía volver a mirar a otro lado. Samuel seguía de pie. La sala entera también. La jueza, con el rostro endurecido y los ojos rojos, se sentó lentamente, como si le pesara la historia que acababa de estallar frente a ella. En el fondo, el periodista que grababa había detenido su celular. Ya no necesitaba registrar nada más. Lo que estaba ocurriendo no necesitaba edición. Era historia viva. Y era brutal. Samuel miró a todos. Uno por uno. Y entonces, habló. Pero esta vez no le hablaba al fiscal, ni al tribunal. Le hablaba al país entero. Yo no vine aquí a pedirles nada. No quiero lástima. Tampoco medallas. Ya me pesaron suficiente en el pecho.
Lo único que quería era dormir sin miedo a que me patearan mientras dormía. Nadie se atrevía a interrumpir. Durante años pasé por miles de personas. Nadie me miró a los ojos. Nadie preguntó si había comido, si estaba vivo, si recordaba mi nombre. Me veían, y bajaban la cabeza. Cambiaban de acera. Como si el dolor fuera contagioso. Una mujer joven en el público se cubrió la boca. Empezó a llorar. Y los entiendo, dijo él con amargura. Yo también lo habría hecho. Porque mirar a alguien como yo te recuerda lo que no quieres ver, que todo lo que crees tener puede desaparecer. Que no estás tan lejos de la calle como te gusta pensar. El silencio dolía. Samuel lo sabía. Lo usaba. Era su única arma. Yo estuve en guerras que la mayoría ya ni recuerda. Vi morir a amigos por decisiones tomadas desde escritorios. Y aún así, cuando volví, el verdadero campo de batalla fue este país. Este abandono. Un hombre de traje, probablemente funcionario, bajó la cabeza y empezó a temblar. No solo me fallaron los políticos, los ministerios, los formularios sin firmar. Me fallaron todos ustedes. Cada persona que me miró y decidió no ver. Cada uno que pensó otro loco más, otro sucio más, debe haberse metido en drogas. Ustedes también me dispararon. Varios en la sala empezaron a llorar. No de tristeza, de culpa. Porque no podían decir que no lo habían hecho. Porque todos habían ignorado a alguien como él en la calle. Porque todos habían pensado alguna vez, algo habrá hecho para estar así. Samuel respiró hondo. Su voz bajó, pero no perdió fuerza. ¿Saben que duele más que un balazo? Escuchar como un niño le dice a su madre, no te acerques a ese señor, huele feo. Y ver cómo ella lo arrastra como si yo fuera una amenaza. Como si yo no hubiera sido, alguna vez, el que protegía a sus hijos con mi vida. Una enfermera en el público rompió en llanto. Era la misma que meses antes le había negado atención de urgencia porque no tenía papeles actualizados. Samuel la vio. La reconoció. No dijo nada. Eso dolió más que una condena. Así que no me pregunten qué quiero. Porque no quiero nada. Quiero que se miren al espejo esta noche y se pregunten, ¿cuántos Samuel Duarte caminan por mi ciudad hoy? ¿Cuántos dejé pasar sin decirles ni una palabra? ¿Cuántos ya no están porque nadie les preguntó siquiera cómo se llamaban? La jueza se tapó los labios. Tenía los ojos empapados. Y si eso les pesa, concluyó Samuel, entonces háganse cargo. Yo ya pagué el precio de todos. Pero ustedes todavía pueden evitar que alguien más pase por esto. Una mujer gritó entre sollozos. Perdón. Otra se levantó y lo dijo también. Perdón. Uno por uno, empezaron a repetirlo. Un perdón que no servía para reparar el pasado, pero que sangraba culpa en cada esquina de ese tribunal. Luján, de pie, no decía nada. Solo miraba a Samuel como si acabara de presenciar el discurso que ningún presidente tuvo el valor de pronunciar jamás. Las cámaras no dejaron de grabar. En ese instante, Samuel Duarte ya no era un hombre sin hogar. Era la conciencia de un país entero. Y entonces sonó el teléfono en la oficina de la jueza. Lo atendió en silencio, con rostro endurecido. Sí. Entiendo. ¿De verdad quieren hacer eso? Cortó. Miró a todos. Acaban de mandar una orden de arriba. Quieren clausurar este tribunal. Suspenden el juicio. Quieren archivar todo. El estómago del público cayó. Samuel no reaccionó. Solo la miró fijo. Como si ya lo supiera. ¿Van a enterrarlo otra vez? Preguntó alguien. Después de todo esto, la jueza se levantó, miró a la sala, y dijo, no, esta vez no. Y pulsó el botón de transmisión en vivo del monitor judicial. La pantalla parpadeó. Luego dijo, conectado, señal abierta. Público. Toda la nación estaba viendo. Y ahora nadie podía decir que no sabía. La transmisión en vivo ardía en redes sociales como fuego seco. Cadenas nacionales, medios internacionales, incluso YouTubes y cuentas de activismo replicaban la escena del tribunal con el título: El día que el país le pidió perdón a un hombre invisible. La jueza Esteves se mantuvo firme. Había arriesgado su carrera, quizás su vida política, pero no le temblaba la voz. Samuel seguía de pie. Luján a su lado. Y detrás de ellos, decenas de personas. Ya no como público, como testigos. De algo histórico. Fue entonces cuando se abrió la puerta trasera del tribunal por tercera vez.
Entró una mujer. Piel morena, ojos grandes, unos 30 y tantos. Venía acompañada por una niña de unos 7 años, con una trenza mal hecha y la mirada asustada. La sala giró hacia ellas. Samuel también. La mujer dudó, hasta que habló. Perdón por irrumpir, su señoría. Pero necesito hablar, con Samuel Duarte. El silencio volvió, como si todos supieran que lo que estaba a punto de pasar no era parte del juicio. Samuel la observó con el ceño fruncido. Tardó unos segundos, hasta que sus labios se abrieron apenas. ¿Natalia? Ella asintió. Te busqué, dijo él, con la voz hecha trizas. Y yo a ti. Pero, cuando volviste, ya era tarde. Yo estaba en otro país. Con nuestra hija. Samuel se tambaleó. Miró a la niña. La niña lo miró a él. ¿Ella? Sí. La jueza se llevó la mano al corazón. Nadie respiraba. Ni un clic de cámara se escuchaba. Nunca supe que estabas viva. Ni que tenía una hija, dijo Samuel, cayendo de rodillas lentamente. La niña se acercó con pasos tímidos. Luján dio un paso al costado. Samuel la miró con los ojos abiertos como si viera un milagro en carne y hueso. No se atrevió a tocarla. No sabía si podía. Pero ella sí. La niña se acercó y, sin decir una palabra, lo abrazó. Fuerte. Sin miedo. Como si siempre hubiera sabido que ese era su padre. La sala entera rompió en aplausos. No era por la sorpresa. Era por la redención. Por algo que finalmente salía bien. Natalia se acercó también. No quise alejarla de ti. Solo quise protegerla. Pero, ella creció preguntando por ti. Cuando vio el video en internet, supo que eras tú. Samuel la abrazó también. No como un veterano. No como un símbolo. Sino como un hombre que por fin tenía algo que valía más que cualquier medalla, un pedazo de hogar. La jueza, entre lágrimas, se recompuso. Voy a pedir protección federal para la familia Duarte. Y voy a exigir que el Estado le otorgue no solo su pensión retroactiva, sino una vivienda digna y asistencia médica completa. De por vida. Pero Luján no había terminado. Eso no es todo, dijo. Quiero leer una carta. Sacó un sobre arrugado. Lo abrió con cuidado. Es de un hombre llamado Jorge Reynoso. Comandante retirado. Fue superior directo de Duarte. Falleció hace un año. Pero dejó esto guardado para cuando el país finalmente mirara a los ojos al capitán Samuel Duarte. Y leyó. Si lees esto, Samuel, es porque la verdad salió a flote. Lo sabíamos. Siempre lo supimos. Eras el mejor entre nosotros, el que ponía primero a los demás. Y cuando volviste, sabíamos que no ibas a poder con la indiferencia. Porque tú naciste para proteger, no para pedir. Perdóname por no haberte ayudado más. Pero si algún día el mundo recuerda tu nombre, que lo recuerde con orgullo. No como un mendigo. Como lo que eres, el hombre que nunca dejó de luchar, incluso cuando todos bajamos las armas. La voz de Luján se quebró. Y ahí, en ese instante, el país entero sintió algo que no había sentido en años. Paz. Porque sí, la historia había sido dolorosa. Pero no terminó en el suelo. Terminó de pie. Con un padre que abrazaba a su hija. Con una jueza que había hecho justicia sin miedo. Con un pueblo que, por fin, se detuvo a ver, y no apartó la mirada. Samuel Duarte ya no era un veterano sin hogar. Era una llama que nadie iba a volver a apagar. Y cuando salió del tribunal, con su hija de la mano y su nombre limpio, el silencio de la ciudad fue el homenaje más grande de todos. No porque no supieran qué decir, sino porque por fin, habían empezado a escuchar. Si este video te gustó definitivamente tienes que ver este que te dejo aquí en pantalla, y no lo olvides comentar de qué país nos ves.